buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio del Bolso de Soraya. Aquí en Bipartidismo Stream estamos a menos de 2 semanas de que se dé esa celebración electoral en Extremadura, donde todo apunta a que el partido que más va a crecer va a ser Vox. En estos momentos ya hay encuestas que le dan incluso más de 10 diputados, lo que sería superar el doble de los que tiene en la actualidad, y volverá a ser el partido clave, la llave de gobierno para ver si María Guardiola puede revalidar su mandato y seguir como presidenta. Una María Guardiola que no ha sido del todo agradecida con Vox, ya que hasta ahora lo ha sido, pese a haber perdido las anteriores elecciones, y que lo que está haciendo en esta campaña es ir a la gresca directamente, asumir que no va a cumplir ninguno de los requisitos de la formación de Abascal, pese a que son requisitos que en otras comunidades, en otras regiones, sí que está cumpliendo el Partido Popular, requisitos básicos que yo creo que la gran mayoría de la derecha social pues acepta, como puede ser el combatir el Pacto Verde Europeo, la inmigración ilegal masiva y todo tipo de propaganda que está llevando a cabo la izquierda a través también de la ideología de género y otras muchas políticas para intentar pues hacer que cada vez este país esté peor, que es la realidad que nos está tocando vivir. Ya directamente ha usado un argumento muy propio de Irene Montero, y es que directamente cuando Santiago ha insinuado que en caso de no cumplir quizás el Partido Popular debería replantearse elegir a otra líder, ella le ha acusado de machista, cuando jamás Abascal ha utilizado el argumento de su sexo, todo lo contrario, y sin embargo ella, pues agarrándose al discurso fácil que suele usar la izquierda cuando se queda sin argumentos, ha tratado de descalificar al líder de Vox. Un líder de Vox que, por cierto, he estado varios días de campaña allí en Extremadura y es espectacular el entusiasmo que está despertando entre toda la sociedad extremeña, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos, la transversalidad que se está viendo. De hecho, lo que más me sorprendió a mí es que ya ni siquiera la gente habla de derechas o izquierdas, la gente habla de los problemas que sienten que el bipartidismo ha generado y que en estos momentos solo Vox puede solucionar, ¿no? Y creo que también es muy importante hacer una mención a que la figura de María Guardiola fue probablemente la culpable, la principal culpable de que hoy tengamos a Pedro Sánchez en la Moncloa. Fue la culpable de que en esa campaña del 23J, en el año 2023, se demonizase desde la pre-campaña a la formación de Vox, ya que dijo que no iba a pactar con ellos y utilizó todo tipo de descalificativos contra esta formación, haciendo que, por ejemplo, otros compañeros, otros varones del partido como Mazón, que sí pactaron con Vox, entrasen en una especie de irraciocinio en el que parecía que había parte del partido que estaba pactando con lo que otra parte consideraba el mal, ¿no? Y generando también una confusión en la sociedad que la izquierda aprovechó y Pedro Sánchez aprovechó para trincherarse en la Moncloa y movilizar a los suyos por ese miedo a la ultraderecha que siguen reiterando a día de hoy. También vamos a hablar de actualidad. Estamos viendo cómo hace escasos días se ha registrado directamente la sede de Plus Ultra. Hemos visto también la detención de Leire Díez, quizás el nexo, la llave de toda la corrupción socialista, la conocía como Fontanera, pero creo que ya es importante que vayamos presentando a la mesa de invitados que hoy me acompañan, porque desde luego es de gala la mejor posible antes de Navidad, empezando por mi derecha, Marcos de Quinto, empresario, ex vicepresidente de Coca-Cola, también exdiputado en el Congreso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, encantado de estar aquí. También contamos con Patricia Rueda, diputada en el Congreso de los Diputados por Vox y también, si no me equivoco, por Málaga. Sí. Y hoy debutas con nosotros, además. Sí, muchas gracias, me hace mucha ilusión y es un lujo compartir mesa con todos vosotros e ideas. Así es lo más importante. Muchísimas gracias. Marcela Reigia, que es tu segunda vez aquí, si no me equivoco, también abogada, candidata a las últimas elecciones europeas por Vox. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y por último contamos con Fernando Sancho, también en un estreno que, bueno, se ha convertido en todo un influencer, ¿no?, que podríamos decir, en las redes sociales. Cuenta con un canal y también con un programa llamado El Periscopio, que tiene más de 200.000 seguidores y que sigue toda la actualidad política y hace análisis de lo más interesantes. Así que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, es un placer, la verdad, y bueno, espero que sea un estreno fructífero y yo estoy encantado de estar aquí, la verdad. Así que muchísimas gracias por haberme invitado. Y nosotros de teneros a todos. Y bueno, sí me gustaría empezar por Marcos, el primero al que he presentado, preguntándole a nivel genérico qué cree que va a ocurrir en estas elecciones extremeñas a las que nos enfrentamos en escasos días, y también cómo le parece que el Partido Popular está gestionando esta campaña con una María Guardiola que, lejos de retractarse por lo que hizo en el pasado, sigue anclada en demonizar a Vox. Bueno, lo que comentabas primero, María Guardiola no ganó las pasadas elecciones,
quedó en votos por debajo del Partido Socialista, y si tiene el asiento que tiene, pues se debe al apoyo de Vox. Y entonces, pues bueno, es de bien nacido ser agradecido. Parece ser que eso no se ha producido. Yo creo que las elecciones anticipadas, cuando se anticipan por capricho, no por realmente una necesidad, porque de hecho no ha decidido no establecer una negociación con Vox, pues esas elecciones anticipadas, igual que las primarias, las carga el diablo. Entonces yo creo que eso nos puede llevar a alguna sorpresa. Lo que ha puesto delante de los extremeños son dos posibilidades. Uno, un cambio de caras para ejecutar las mismas políticas, porque de hecho las políticas del PP y del PSOE son muy parecidas, en el sentido de que ambos defienden el Pacto Verde, ambos defienden la Agenda 2030, ambos defienden, María Guardiola, la ideología de género, el aborto como derecho, no como drama, que es un poco como debería a lo mejor de ser. Es decir, tienen una misma agenda, y entonces el tema es que en vez de ejecutar esa agenda el PSOE, pues habría un cambio de caras y la ejecutaría el PP. Y la otra opción que tienen los extremeños es un cambio no de caras, sino un cambio de agenda. Yo creo que podría darse la circunstancia donde si María Guardiola no tiene una victoria suficiente para gobernar en solitario, pues como en el juego de la oca, que volvieran a la casilla de entrada y de nuevo se tuviera que sentar con Vox para negociar. Y entonces pues esto hubiera sido pues una pérdida de tiempo para los extremeños. Entiendo que si ella pues tuviera más votos que la izquierda, pues bueno, pues sería investida, ya sea en primera o en segunda ronda, si hubiera una abstención, por supuesto, de Vox, que yo creo que sería lo que tendría que hacer. Pero lo importante para gobernar no es ser investido. Eso es la condición necesaria, pero no suficiente. Para gobernar tú necesitas disponer de unos presupuestos. Y, lógicamente, esos presupuestos, una vez que tú eres investido, tendrás que tener unos presupuestos. Y esos presupuestos te tendrás que sentar con las mismas personas y tendrás que negociar con eso. Posiblemente la persona con la que negocies estará un poquito con más cara de perro que lo que podría haber estado antes de haber convocado, anticipado estas elecciones. También hay otra posibilidad, pero, lógicamente, eso pondría en un brete al Partido Popular a nivel nacional, que es que pacte con el PSOE. Y si pacta con el PSOE, con un candidato además que está imputado y tal, pues yo creo que sería un escándalo. Podría ser capaz ella, porque lógicamente yo creo que tiene bastante afinidad con el ideario del PSOE, pero sería un escándalo y eso repercutiría posteriormente de manera muy negativa pues en las elecciones en Aragón, con Azcón o en otras que se pudieran dar, porque abriría esa posibilidad y muchos de los votantes en España dirían, cuidado un momento, si yo voto a Vox sé que no va a haber socialismo, pero si voto al PP, al final el candidato puede decidir si se alía con el socialismo o con los soberanistas, luego ese es el problema. Claro, ¿no? Además mencionas que bueno, es que tras las pasadas elecciones ella dijo públicamente que le iba a tender la mano hasta a Podemos. Es que ella habló de tenderle la mano a Podemos, por lo tanto no es una sorpresa que plantease igual un pacto con el PSOE, por ejemplo, acordando que Gallardo no fuese el candidato o se marchase o algo similar, ¿no? Es que los varones, o sea, yo a veces pienso que las varonías estas del PP es como los pimientos de Padrón, o sea, no sabes de qué te va a salir, te puedes encontrar una muy liberal o te puedes encontrar una prosocialista, o sea, es decir, esto es... Mira, antes de preguntar al resto, que es muy interesante este tema, quiero que veamos un recuerdo de esos presupuestos que Vox no quiso aprobar y que nos llevaron a esta convocatoria electoral, en qué se iban a basar, cuáles eran las 4 prioridades de María Guardiola, las 4 prioridades económicas y las 4 prioridades ideológicas por las que quería hacer que Vox pasase y que evidentemente a Vox le llevaron a decir, oye, hasta aquí, si hace falta vamos a elecciones, pero con esto no vamos a transigir, escuchen. Pero sí voy a hablar de cuestiones con las que no voy a transigir. Una de ellas, la violencia machista. Las cosas se llaman por su nombre y existe la violencia machista aquí y, desgraciadamente, en muchos sitios de nuestro país. Es una lacra con la que tenemos que luchar. Otra, colectivo LGTBI. Lógicamente, mi gobierno, el gobierno que yo quiero presidir, va a ser un gobierno respetuoso y que no va a cuestionar a quién se ama y cómo se ama. La tercera, el aborto. Los derechos conseguidos por las mujeres no se va a retroceder ni un milímetro en ellos. La política no está para irrumpir en la vida de las mujeres, sino para todo lo contrario, acompañarlas y protegerlas. Y por último, la inmigración. Yo creo que no podemos criminalizar a la inmigración en un país y en una región que no seríamos lo que somos sin ella. Pues aquí
Patricia, si a ti te preguntase, sin saber quién es, solo viendo el vídeo, ¿de qué partido crees que es? ¿Qué opinarías de ella? Es que llegados a este punto, yo no sé por qué no va a la lista del Partido Socialista. O sea, ¿por qué nos hacen perder el tiempo y el dinero a los españoles constantemente Partido Popular, Partido Socialista? No va en la lista porque no está imputada, porque para ir en una lista del Partido Socialista tienes que estar Exacto, es la única imputado. diferencia. Perdona. Es realmente grave, porque es verdad que ha quedado de manifiesto no solo las declaraciones que acabamos de ver de Guardiola, sino en la actitud constante a la hora de demonizar y criminalizar a una formación que evidentemente, claro que sí, respeta lo que desde un principio hemos defendido y respetamos a nuestros votantes. Lo que no entiendo es este dislate del Partido Popular, porque ya no es solo Guardiola. O sea, es que hace poco hemos visto también cómo Feijóo, y lo voy a leer textual para que solo tienen que ver, tirar de hemeroteca, Feijóo: tengo la esperanza de que el PSOE evitará que pactemos con Vox. Pero es que recientemente también leímos, ¿no?, tanto a Feijóo como a Cuca Gamarra hablar de socialdemocracia, que ya sabemos, ¿no?, que es ese concepto de final del siglo XIX, donde viene del socialismo. Son lo mismo. Son lo mismo en Extremadura, en Andalucía, en Madrid y en Bruselas. Porque votan lo mismo porque piensan lo mismo. Piensan lo mismo en el tema de ideología de género, piensan lo mismo, lo acabamos de escuchar, en el tema de hablar del aborto como un derecho, piensan lo mismo en la inmigración ilegal, porque están muy de acuerdo en el reparto de inmigrantes ilegales por todo el territorio nacional. Y es cierto, nosotros decimos que no vamos a pasar por el aro ante una señora que efectivamente lo que haría sería el seguidismo de las políticas socialistas. Y es el momento de un cambio. Tú comentabas ciertamente que se está viviendo mucho entusiasmo en las calles en esta campaña, porque realmente cada día más extremeños y cada día más españoles saben que Vox es la alternativa. El cambio de rumbo en estas políticas suicidas, en el que estamos viendo que cada día los españoles son más pobres, en el que estamos viendo un problema de acceso a la vivienda a los jóvenes y no tan jóvenes, en la que estamos viviendo la tasa de desempleo juvenil que lidera Europa, en el que estamos viendo una presión fiscal desorbitada, en el que vemos cómo crece la deuda pública, en el que vemos cada día más desesperanza. Esto o se acaba de raíz acabando con la podredumbre del sistema bipartidismo, que es lo que nos ha traído a este punto, o se hace de esta manera o se va a alargar en el tiempo. Esta tarde, y finalizo con esto, tenemos comisión de transporte. Volverán a hablar de lo mismo, unos y otros. Volverán a hablar de la falta de infraestructura en un territorio y en otro. Volverán a hablar de corrupción política de unos y otros. Y mientras tanto, los españoles, hacinados, porque una propuesta ahora de Óscar Puente es que vaya la gente de pie en los trenes. Sí. O sea, que es que esto es ya el modelo de la India, que estuvo allí recientemente, es el que quiere traer a España. Unos servicios públicos saturados, y al final tenemos que estar perdiendo el tiempo en dimes y diretes de Partido Popular, Partido Socialista, donde también estamos viendo la ceguera ideológica de muchos votantes del Partido Popular, que a veces son hasta peor que la izquierda más radical, cuando defienden posturas que son indefendibles. PP, PSOE, son lo mismo, deberían ir en listas conjuntas para no hacernos perder el tiempo y el dinero a los españoles, y evidentemente la única alternativa es Vox, y cada día más españoles lo ven. Sí, estoy de acuerdo, sobre todo en la parte de que al final, en la actualidad, salvando quizás que ahora mismo el PP no tiene una lista infinita de imputados, votan lo mismo, y es una realidad, y les diferencia la historia negra que seguramente sí que tiene el Partido Socialista del siglo pasado, ¿no?, de atesorar evidentemente muchísimos asesinatos a sus espaldas, pero en la actualidad, a día de hoy, quitando que quizás Sánchez es un perfil más déspota en el sentido de aferrarse al cargo, está claro que votan lo mismo, y lo hemos visto, por ejemplo, con María Guardiola en los últimos días anunciando en redes sociales que iba a lanzar una lista de empleos públicos, algo que a mí me parece prácticamente antidemocrático, utilizándolo de forma electoralista, utilizando el dinero público una vez más de forma electoralista, lo cual evidentemente hace que a la hora de la verdad, cuando están en el poder, actúen como si fuesen lo mismo. Muy brevemente. Ellos, efectivamente, yo creo que la propuesta diferenciadora del Partido Popular es: nosotros no robamos, digo como propuesta, nosotros no robamos, bueno, ya se verá. En la actualidad. En la actualidad, y la siguiente cosa es: nosotros no asaltamos las instituciones, sino las respetamos y tal. Pero ideológicamente, quitado esas dos cosas, que digo que es propuesta, otro tema es, oye, si lo harán o no lo harán, pero quitado esas dos cosas,
ideológicamente es un copy-paste de esto, porque como las políticas emanan de Europa y en Europa están juntos con los socialistas y con los verdes, pues entonces lo que es la doctrina es la misma. Entonces dice, oiga, estos que están ejecutando esta doctrina simplemente están además robando y están además asaltando las instituciones. Yo voy a aplicar la misma doctrina, pero sin embargo lo voy a hacer de una manera más pulcra. Eso es básicamente, digo, la propuesta, que ahora tú te la creerás o no te la creerás. Y otro tema es decir, basta ya, hay que romper esa pacto que hay en Europa, porque ¿por qué ese pacto es asimétrico? Porque el socialismo en Europa está desapareciendo. Quedaron terceros en Alemania, Scholz, el SPD, quedó tercero, quedaron terceros en Portugal, has desaparecido de Francia. Luego, el único partido socialista de cierta entidad en Europa es el de Sánchez. ¿Por qué se sigue manteniendo a nivel PP europeo un pacto con ellos y con los verdes, cuando realmente habría que hacer un pacto de otra manera para otro tipo de política en Europa? Y lógicamente ellos quieren el bipartidismo. Está muy bien el bipartidismo, está fenomenal, pero un bipartidismo distinto, donde la izquierda esté representada por el Partido Popular Europeo, que se convierte en un partido socialdemócrata, y que los conservadores y la derecha pues esté hecho por los patriotas. Y eso será el nuevo bipartidismo, porque el socialismo está desapareciendo y está condenado a desaparecer. Sí, y de hecho yo creo que muy rápido, porque tenemos ya a Óscar Fernández, y antes de que terminemos de hablar todo, quiero hacerle algunas preguntas. Óscar, no sé si me escuchas. Perfectamente. Muy Fantástico. buenas. Oye, muy buenas. Muchísimas gracias por acompañarnos, que imagino que estarán siendo días de muchísimo ajetreo, sobre todo sabiéndolo, porque he podido estar con vosotros, todo el entusiasmo que estáis generando, que eso evidentemente es algo que debe haceros felices, pero también debe ser bastante cansado, ¿no? Así a diario. Bueno, me gustaría preguntarte en primer lugar por el campo. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que una de las principales causas que importan a los extremeños es la del sector del campo, el sector de la agricultura. Me gustaría conocer, frente al abandono del bipartidismo, porque es algo que me han repetido muchísimos extremeños, ¿qué propone Vox para tratar de revertir la situación y volver a hacer que los agricultores, ganaderos, puedan ganarse la vida en el campo? Bueno, en primer lugar, muy buenas a todos y un placer estar con vosotros y compartir en este caso un ratito con tan ilustres invitados. De verdad, un honor y un placer. Evidentemente, Extremadura es eminentemente campo, eminentemente agrícola, eminentemente ganadera, y para nosotros es una prioridad. La prioridad es combatir de manera frontal y absoluta ese pacto verde europeo que sostentan, que sostienen el Partido Popular y el Partido Socialista juntitos de la mano en Bruselas, y que llega a Extremadura y está realmente machacando al campo extremeño. Nosotros apostamos porque se ponga a la agricultura y a la ganadería como uno de los principales motores de Extremadura en primer lugar. Apostamos porque se ponga en marcha una infraestructura tremendamente importante, por ejemplo, como es el regadío de Tierra de Barros en la zona de Almendralejo, un regadío de 16.000 hectáreas que puede dar un salto tremendo a la economía local y al empleo local. También habría que modernizar infraestructuras que están obsoletas, como son, por ejemplo, las del Canal de Orellana, que han generado durante 60 años muchísima riqueza en toda la región. Y, por supuesto, eliminar esa burocracia que tiene realmente asfixiados, que tiene enterrados literalmente en papeles a nuestros agricultores y ganaderos. Nosotros llevamos 2 años, y estos días también, de precampaña y de campaña, reuniéndonos con organizaciones agrarias, con pequeños ganaderos, con pequeños agricultores, y lo primero que nos dicen es que tienen que pasar más tiempo haciendo papeles en las oficinas, haciendo papeles el que lo sabe, porque la mayoría no sabe hacerlo, en las oficinas, que con su ganado o o en sus tierras produciendo y generando riqueza. Por lo tanto, lo tenemos clarísimo, una oposición frontal a ese pacto verde que sustentan el Partido Socialista y el Partido Popular en Europa, y poner a los agricultores, a la agricultura y a la ganadería extremeña en primer lugar, además dotándola de las infraestructuras que no tiene. Uh-huh. Otro argumento que me ha reiterado muchísima gente cuando he podido estar allí es el de que María Guardiola no ha conseguido revertir muchos de los males generados por el socialismo en los últimos años. ¿Por qué consideras que el Partido Popular también se ha convertido en una estafa y que solo Vox puede ser la alternativa para gestionar esta región? Bueno, es que María Guardiola no ha tocado ni una sola ley socialista. María Guardiola sigue
protegiendo y sigue engordando las redes clientelares del Partido Socialista que ha creado durante 40 años. Realmente, María Guardiola es que, como bien habéis dicho antes, podría presentarse perfectamente por el Partido Socialista. No ha tocado absolutamente nada. La única ley que modificó el gobierno en estos 2 años y medio ha sido eliminar la ley de memoria democrática, derogarla e impulsar la ley de concordia, una ley de concordia que nosotros le exigimos y que Guardiola en primera instancia rechazó, pero en segunda instancia, viendo que se ponía en peligro lo que realmente le importa y lo único que le importa, que es su sillón, al final accedió a impulsar esa ley de memoria democrática, de concordia que nosotros impulsamos desde Vox. Por lo tanto, es que María Guardiola no es que sea continuidad o sea lo mismo que el Partido Socialista, es que está protegiendo exactamente las mismas estructuras, las mismas leyes que han llevado a Extremadura a ser la última en las regiones de España. Ajá. Me ha impactado también el apoyo masivo que se ha visto en las calles. Había algunas fotos en redes sociales comparando cómo tanto Santiago Abascal como tú erais acompañados por miles de extremeños en distintos actos y sin embargo Feijóo pues no conseguía reunir ni a 20, ¿no?, en algunas plazas de algunos pueblos de allí. ¿A qué crees que se debe y qué te parece que desde sectores del PP hayan lanzado el argumento de que eres prácticamente un desconocido cuando, sin embargo, ellos no consiguen llenar ni el 20% sus eventos en comparación a vosotros? Bueno, yo creo que hay una diferencia clara entre el PP y Vox en este caso, bueno, en este y en casi todo. Para ellos, lo más importante, y fundamentalmente para Guardiola, lo importante es el quién. Y para nosotros lo importante es el qué y también el para qué. A mí no me importa lo que ellos digan de mí, de verdad que me da exactamente lo mismo. Nosotros hemos venido aquí para poner encima de la mesa, para impulsar una serie de medidas, una serie de políticas, unas propuestas que realmente cambien Extremadura. La Extremadura que lleva 42 años siendo gobernada por políticas socialistas. 36 por políticas socialistas del Partido Socialista y 6 por políticas socialistas del Partido Popular. Por lo tanto, ellos están muy preocupados con quién salen los carteles, quién habla, quién no habla. Nosotros estamos preocupados por decirle y mostrarle a los extremeños que hay un cambio posible, un cambio que precisamente la señora Guardiola nos robó a todos los extremeños que pedimos mayoritariamente cambio hace 2 años y medio y que ella no ha impulsado de ninguna manera. Y en eso estamos. Además, encantados de la vida de que venga Santiago Abascal. Es que creo que no hay nadie que pueda hacer llegar las ideas de Vox, las propuestas de Vox a la calle como lo hace Santiago Abascal. Para mí es un honor y un orgullo estar al lado de Santiago Abascal y ver cómo se ha volcado en esta campaña, en esta pre-campaña y en esta campaña electoral con Extremadura. Yo de broma le decía el otro día que le íbamos a empadronar aquí, pero es un empadronamiento con orgullo, con mucho orgullo, porque realmente, insisto, aunque ellos están en el quién, nosotros estamos en el qué y en el para qué. Ajá. Ya por último, creo que también es muy importante mencionar la importancia que tiene la central nuclear de Almaraz para Extremadura, ¿no?, que está programado su cierre para el año 2027. Ahora mismo el Partido Popular está lanzando el argumento de que ellos votaron en contra a última hora en el Congreso de su cierre, porque sabían de la importancia electoral que podía tener que el PP lo apoyase, pero la realidad es que, sin embargo, en los últimos años también estaba allí asfixiando con una carga impositiva cada vez mayor a esta central nuclear, ¿no? ¿Cuál ha sido el verdadero trato del PP a la central de Almaraz y por qué es tan importante para la región de Extremadura? Bueno, el trato del PP, no solo de la central nuclear de Almaraz, sino en otros muchos asuntos, es de hipocresía absoluta. El Partido Popular, tengo que recordar que sostiene esa agenda climática en Europa que demoniza y ha demonizado las centrales nucleares. Eso para empezar. En segundo lugar, fue el Partido Popular el que cerró la central nuclear de Garoña. Por lo tanto, y además se vanagloriaba de ello. Aquí en Extremadura, ¿qué ha pasado? Pues en Extremadura ha pasado que han visto las encuestas que les favorece el, entre comillas, apoyar la continuidad de la central nuclear de Almaraz y ahí han ido. Pero la realidad, los hechos, porque el papel y las palabras lo aguantan casi todo, y María Guardiola es experta en hablar mucho y no hacer nada, la realidad y los hechos es que cuando nosotros hemos pedido en la Asamblea de Extremadura la eliminación de la ecotasa es un impuesto autonómico que grava a las centrales nucleares y que tiene realmente asfixiado a la central nuclear de Almaraz. Así lo han dicho además los propietarios de ella. Cuando nosotros propusimos esa eliminación de la ecotasa,
el gobierno de Guardiola lo vetó absolutamente. Y solo unos días antes de que la convocasen a una manifestación, a una reunión con una plataforma que se llama Sí Almaraz, que es una plataforma totalmente transversal que agrupa todas las asociaciones, ayuntamientos, organizaciones que apoyan la continuidad de la central, solo unos días antes anunció que iba a bajar un poquito esa ecotasa y que lo haría en el año 2027. En el año 2027, cuando la central nuclear de Almaraz puede estar cerrada. Por lo tanto, María Guardiola actúa, como siempre actúa el PP, con una tremenda hipocresía, hablando mucho, pero haciendo muy poco, y mucho menos por algo tan importante como es la central nuclear de Almaraz, que les recuerdo a nuestros telespectadores que es la primera industria de Extremadura. En Extremadura tenemos muy pocas industrias. La primera industria, la más importante, es Almaraz. Genera aproximadamente unos 3.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Y además es muy importante no solo para Extremadura, por la creación de riqueza, la creación de empleo, sino que es muy importante también para el sistema eléctrico español, porque la central nuclear de Almaraz genera una estabilidad en el sistema eléctrico español que es absolutamente imprescindible. Y abogo más todavía, profundizo más todavía en esa importancia, diciendo que encima genera el 7% de la energía eléctrica que consume este país. Por lo tanto, la central nuclear de Almaraz tiene que seguir, es imprescindible no solo para Extremadura, sino también para España. Y al Partido Popular, que me preguntabas antes, lo único que puedo decir es que hace lo que siempre hace, hablar y actuar con una hipocresía absolutamente tremenda. Pues, don Óscar, ha sido un placer. Muchísimas gracias y muchísimo ánimo con esta recta final de campaña. Muy amable, gracias por invitarme. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Nos alegramos, gracias a usted. Marcela, no sé qué te ha parecido en general alguno de los puntos que ha mencionado. Insiste mucho en la idea que también hemos reiterado al principio de que al final María Guardiola ha sido una continuación del socialismo. ¿Tú estás de acuerdo en todo esto? Bueno, yo la verdad que la categoría que le pondría sería más bien podemita, porque las declaraciones estas de LGTBI, de tal, problemas que no son reales ni de los españoles ni de los extremeños. Es que nos vienen a contar una cosa en España, donde es un país que se respeta absolutamente el pensamiento, la libertad de todo el mundo, o se respetaba hasta hace poco, nos vienen a contar estas cosas que es que son de comunistas. Eso es lo que yo creo. Y a mí sí que me gustaría responder a la pregunta que ha lanzado Marcos de cómo se siguen repartiendo este pastel, ¿no? Estas puertas giratorias constantes. Bueno, por un lado estoy de acuerdo, se lo reparten por un tema ideológico porque piensan exactamente lo mismo, pero también se lo reparten para seguir manteniéndose en sus sillones. Este es el teatrillo y yo creo que en estas elecciones extremeñas se está representando muy bien del Partido Popular y del Partido Socialista. O sea, es una sensación de estafa constante que tenemos los españoles cuando hacen esta supuesta oposición en los debates que tendrá hoy o cuando lo tengan los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Extremadura, hacen todo este paripé para que luego solo se quieran repartir los puestos, los cargos, que es para lo único que están, ¿no? O sea, yo creo que el Partido Popular y el Partido Socialista están en una desconexión absoluta con los problemas reales, en este caso de Extremadura, pero en general de todos los españoles, que están a estas discusiones del LGTBI, de machistas, al señor Abascal, que son los únicos que defienden a las mujeres frente a las leyes socialistas que hemos visto que han soltado miles de violadores a las calles y ahí cada vez estamos más inseguras. O sea, son unos ataques absurdos y unos ataques que solo sirven para eso, como bien decía Patricia, para que se presenten juntos en las próximas elecciones y nos ahorren dinero a todos los españoles. Y otro problema que comentaba el candidato de Vox, que yo creo que también hay que mencionarlo, es que además, o sea, hasta hace 2 días no solo es que voten lo mismo, hasta hace que esto no se recordaba por ningún partido político que voten lo mismo, sino que mantienen lo mismo. Yo creo que eso lo ha recordado muy bien, que esta señora no ha cambiado ni una ley del Partido Socialista. Con Mariano Rajoy, cuando muchos españoles votaron al Partido Popular y creían que iba a bajar impuestos, el señor Montoro, que era el mayor temido de las pymes y de los autónomos, lo único que hizo fue no solo no bajarlos, sino subirlos y ser la base de la asfixia fiscal que encontramos hoy en día los españoles con el Partido Socialista. Entonces, piensan lo mismo, mantienen lo mismo, que eso es lo más importante, que no vienen aquí a cambiar absolutamente nada, porque mantienen lo mismo para mantenerse ellos, ¿no? Claro. Fernando, no sé si consideras que, bueno, habiendo mencionado todos estos detalles no tan concretos de las políticas que ha seguido María Guardiola en los últimos años, Vox debería intentar llegar a un acuerdo con ella en caso de que haya elecciones y puedan sumar mayoría, que es lo más previsible.
Bueno, yo creo que Vox, si tiene que alcanzar algún acuerdo con ella, es en base a unos mínimos que son irrenunciables. Es decir, Vox no puede decir, ahora voy a hacer una campaña en la que plantee y decir, ahora voy a darle a María Guardiola el poder y que nos hemos puesto de acuerdo. No, hay unos mínimos que son irrenunciables, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, aparte de temas que pueden tener que ver con, por ejemplo, lo que dice María Guardiola del aborto, pero es que es una competencia autonómica el aborto, ¿o qué? Ha dicho siempre el aborto. Yo no sé por qué saca el tema del aborto cuando no sé que el gobierno de Extremadura que tiene que ver ahí en el tema del aborto, y se lo pone porque, bueno, pues estaba en la televisión pública y ahí para quedar bien y tal. Esto lo conocemos muy bien, ¿no? O sea, Vox no tiene que conseguir eso. Pero aquí el tema, María Guardiola no es que haya actuado por su cuenta. Todo esto es Feijóo. Y llevan una historia que la siguen manteniendo y que está impulsada de una manera, digamos que el gran referente de esa teoría es Pedro J. Ramírez en el español, pero hay otros. Y es que si tú sacas más diputados que lo que suma toda la izquierda, Vox va a tener que dejarte gobernar, porque con la abstención de Vox no sería suficiente para que forzar un cambio de gobierno. Tendría que votar en contra y Vox no se va a atrever a hacer eso. Eso lo ha desmentido Santiago Abascal, no es así. Pero María Guardiola no ha actuado sola, está Feijóo detrás. ¿Y quién está detrás de Feijóo? Yo creo que, por ejemplo, ahora Feijóo, si no pone en marcha una moción de censura, que posiblemente si negociara un candidato con Junts estaría hecha, es porque le han dicho en Europa que no, en Bruselas. ¿Por qué? Porque ante la subida enorme de Vox, pues a von der Leyen le interesa y prefiere tener al que yo llamo el orate de Moncloa. Uh-huh. El tema es que Guardiola actuó por indicación. El único que ha ido por libre fue que cuando le dio ese abrazo que miraba para otro lado Feijóo a Mazón, y ya veo que lo echaba, Mazón pactó los presupuestos con Vox sin decir nada a Génova. Ese fue el único que ha ido por libre. Por lo demás no van por libre. Y la historia es que María Guardiola no fuerza elecciones para decir, ahora voy a tener que volver a negociar con Vox. No, fuerza elecciones para sacar un número de diputados que considere que sea suficiente y mayor que el resto de la izquierda para forzar a que Vox, si no quiere dejar que gobierne porque ella no se va a poner de acuerdo con Vox, prácticamente, o a lo mejor sí, pero yo creo que pues va a forzar para que Vox tenga que votar en contra y de esa forma decir, fijaos, los está dando el poder otra vez o poniendo... Y entonces esa lectura también la quieren realizar a nivel nacional. Esta es la estrategia que ahora mismo marca todo el Partido Popular y está marcando las encuestas demoscópicas porque manipulan para favorecer lo que llaman el voto útil. Están igual que en 2023, con una gran diferencia. El miedo a Vox en 2023 podía funcionar, ahora no funciona. Ahora se ha roto, o sea, hay una espoleta que se ha detonado. Una vez se detona la espoleta, en España a veces cuesta llegar a un sitio hasta que la gente reacciona. Pero una vez se pone en marcha la reacción, es imparable. Ajá. Es imparable. Y aquí el tema es que esa espoleta ya se ha roto. Y el Partido Popular se cree que no se ha roto. Y entonces piensa que va a tener... Yo, sinceramente, os digo, Extremadura, no sé la sorpresa que nos va a dar, porque es una comunidad que ha votado siempre socialismo, y ya que no vota socialismo, pues hay un voto que dirán, bueno, pues al PP, ¿no? Que es lo tal, pero, o sea, el PP va a ganar las elecciones. Pero verdaderamente yo pronostico que en no mucho tiempo va a haber un gran vuelco demoscópico en España y que Vox se va a poder poner como primera fuerza en España. Ese es mi pronóstico, al igual que ha pasado, que pasó en Alemania, al igual que está pasando, bueno, en Francia, lo que le saca el segundo partido Marine Le Pen es una barbaridad, es un abismo. En Gran Bretaña. En Italia, en Gran Bretaña, extremo. No te digo... Incluso en Portugal, donde está ahora segundo, según las encuestas. Líder he visto hoy. O Chiguer, o ahora líder. O sea, quiero decir, yo creo que este fenómeno es imparable y se va a producir. Entonces, Extremadura, Guardiola sacará, yo creo que menos de eso que se queda dos solo de la mayoría absoluta. Yo creo que eso no va a ser.
que va a subir más Vox y se va a quedar a menos. Pero es que aunque María Guardiola pudiera decir, tengo más que toda la izquierda y por lo tanto voy a forzar a Vox a que se abstenga y me deje gobernar tal cual, Vox no tiene que entrar en esa dinámica. Vox tiene que exigir, decir, es que yo no soy la comparsa del Partido Popular, yo tengo una serie de planteamientos básicos que son contrarios, es que no hay una afinidad, total, son contrarios a los que, por ejemplo, para mí un tema clave, hay que cerrar el grifo de una vez a las organizaciones empresariales y a los sindicatos. Y digo también a las organizaciones empresariales que son lo mismo. Yo conozco a Garamendi y no tengo muy buena opinión, lo conozco de hace años, no tengo muy buena opinión de ese señor, tengo mis motivos para ello. Algún día lo puedo llegar a contar, porque hablo de experiencias de hace muchos años, cuando él era el presidente de los jóvenes empresarios de Vizcaya. No, es que hay que cortar el grifo, eso es fundamental. Hablamos solo de inmigración, no, hay que hablar de economía, porque Vox también es un partido que lo que tiene que ofrecer y lo que tiene que vender es la motosierra de Milei, porque España si no se va a aguantar. Vamos a entrar en default, que es lo que está haciendo Sánchez ahora. Sánchez, de momento, antes de irse, por si me tengo que ir, está endeudando a España de manera enloquecida, porque hay que decir, bueno, detrás de mí, política de tierra quemada. Bueno, pues esta es mi lectura. Genial. Quien quiera participar, oye, cortaros sin ningún tipo de problema. Yo quería comentar sobre el tema que decías de Pedro J. Yo efectivamente, yo entiendo que eso para la investidura es lo que se iba a producir. En la investidura yo creo que de alguna manera o vota a favor Vox o se abstiene y permite esa investidura. Sin embargo, al llegar al tema de presupuestos, y eso no va a ser así. Es decir, y totalmente de acuerdo contigo que la estrategia es la motosierra de Milei. Es decir, Vox tiene que exigir el cierre de chiringuitos. Vox tiene que decir, que es lo que dice, fuera en estos momentos financiación a sindicatos y organizaciones empresariales y una reducción del gasto. Entonces, ahí, porque eso es lo que yo creo que pretende Guardiola, que es este tema de la geometría variable. Tener distintos, unas veces con unos o con otros, llegar a determinados acuerdos. Si llega a un acuerdo con el PSOE, cuando Vox está haciendo una propuesta de reducción de gasto público y de fuera chiringuitos, y ella consigue aprobar los presupuestos con el apoyo del PSOE, el problema lo tiene ella. No lo va a tener Vox por no haber apoyado los presupuestos, sino lo va a tener ella por haberlos aprobado siguiendo con incremento de gasto y apoyado por los socialistas. Ese es realmente el problema. Y de todas maneras, yo lo que creo es que María Guardiola debería de haber aprendido algo de Sánchez. Sánchez por 7 escaños da todo lo que sea a sus socios con tal de seguir, y ella ni siquiera se ha prestado a negociar. Y lógicamente yo creo que eso va a ser un precio que va a pagar, y sobre todo estamos viendo, antes que hablábamos de las nucleares y tal, estamos viendo que tienen 2 opciones los extremeños. Una es votar a gente que lo que dice es porque lo piensa y lo defiende y son sus principios, o votar a gente que lo que dice es porque las encuestas les recomiendan decir eso, simplemente. Si algo ha quedado acreditado, se ha hecho mención a las elecciones del 2023 y es verdad que bajo el mantra del voto útil hemos visto en estos años que nunca ha sido más inútil votar al Partido Popular. Yo recuerdo en la sede de Málaga aquella noche tener el corazón destrozado porque no entendía cómo un Feijóo salía a un balcón victorioso cuando los números no le daban. Eso manifestaba que no tiene ningún interés en salvar a la nación de este Sánchez manipulador, corrupto moral económicamente y que se sostiene en esos 7 votos de separatistas y de ese cobarde que escapó en el maletero de un coche. Dicho esto, lo que estamos viendo ahora en Extremadura, representado a la señora Guardiola, es el PP. Porque da igual Extremadura o Andalucía. Es que de verdad son lo mismo. Porque en Andalucía, Moreno Bonilla, ¿qué ha hecho? El mismo seguidismo de la política socialista cuando sigue regando con dinero público a los sindicatos. Pero es que Guardiola, y tenemos aquí el dato, ha regado con 2 millones de euros a sindicatos y patronales, 23 millones de euros para centro de menas. A los extremeños le cuesta un mena 3.300 euros al mes. A los andaluces nos cuesta 4.500 euros al mes.
qué bien le vendría a las familias españolas ese dinero para que sus hijos puedan prosperar, para que se puedan comprar la vivienda. Es que al final el Partido Popular es lo mismo y hace lo mismo, llámese Extremadura, Andalucía. Son varones en las regiones que se agarran también a sus sillones, y que yo no entiendo qué problema hay en aceptar lo que Vox pone sobre la mesa, que son 3 cuestiones muy sencillas. El rechazo al Pacto Verde. Lo decimos con firmeza y determinación, no a las políticas que están atentando contra nuestro sector primario. Y que da igual que venga desde Bruselas, porque en Bruselas, ¿quién vota? Votan políticos españoles que deberían garantizar nuestra soberanía alimentaria, que deberían luchar por los intereses de España. Y no, allí igual también están acomodados con leyes maquilladas de verde que al final lo que nos restan es esa soberanía alimentaria y el poder proteger el campo español, que es lo que da de comer a millones de familias. Nosotros que decimos no a la inmigración ilegal. Lo hemos dicho desde el principio y, de hecho, se nos criticó mucho cuando salimos de los gobiernos autonómicos. Y creo, honestamente, que fue un ejercicio de responsabilidad. Porque si decimos que no a la inmigración ilegal, ¿cómo vamos a decir que sí ahora al reparto de inmigrantes ilegales? No queremos colaborar con esto porque es un coste que tienen que pagar los españoles, saturan servicios públicos y encima se están lucrando las mafias que trafican con la vida de seres humanos. Los niños, en el caso de los menas, con quien tienen que estar es con sus padres y no este secuestro incluso que se está haciendo desde las instituciones. ¿Y qué decimos? No al gasto superfluo. Tan difícil es que el Partido Popular se alinee con lo que dice Vox, que es lo que dicen cada día más españoles. No queremos gasto superfluo. ¿Qué se ha hecho ahora? Hace poco el Estatuto de Castilla-La Mancha, el borrador, PP y PSOE. Para aumentar el número de diputados. De la mano. ¿Qué hacen? Aumentamos el número de diputados, que quiere decir más coste. Aumentamos incluso porque hace falta una infraestructura nueva, que millones de euros, de nuevo, ¿de dónde sale? Del bolsillo de los españoles. Hay un expolio fiscal exagerado donde yo no entiendo el drama de Guardiola o del resto del Partido Popular, cuando lo que estamos pidiendo sinceramente es lo que también quieren los españoles. Así que así seguimos en la batalla. Y lo último, habéis hablado de la moción de censura. Sí que es cierto que para mí es un orgullo ser de Vox y decir que nosotros, oposición total y frontal a este gobierno, que hemos presentado las mociones de censura, porque es que decíamos, es que contra Sánchez todo, en los tribunales, en las instituciones y en las calles. Y ahí tenemos, ¿no?, un Partido Popular, y me recuerda al bolso de Soraya, que viene muy bien, sí, que está a verlas venir, O sea, se está estropeando, o sea, están pisoteando nuestro Estado de Derecho, están con los enemigos de España, que tengo al lado a los terroristas, a los herederos de ETA, que los tengo al lado de mi escaño, y estáis aquí ¿a qué? A verla venir, a que os toque a vosotros dentro de ¿cuánto? Claro. 4 o 8 años, y mientras tanto, los autónomos que están cerrando sus negocios, ¿los vaya a salvar quién? Nosotros defendemos, siempre decimos, reconstruiremos desde la economía hasta las cruces, porque lo que estamos padeciendo en España, yo creo que esto, si mi abuelo levantase la cabeza, diría no di crédito a lo que estamos viviendo en España. Y mucha gente está pendiente a no sé qué, al fútbol, a la Champions League o no sé qué estaban pendientes porque es que es muy grave. Este bolso, de hecho, yo creo que ejemplifica muy bien uno de los primeros momentos en los que el Partido Popular prefirió el cálculo electoral a el poder evitar que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa, porque en esa época era Ciudadanos el que, según todas las encuestas, apuntaba a ser el primer partido en número de votos. Le había dado el sorpaso en ese momento y prefirieron ellos dejar el gobierno al PSOE que no Así es. Sí. Yo creo que precisamente por esto que estáis comentando muy breve, creo que antes lo habéis dicho, ¿no? Que Vox está un poco en una encrucijada en el sentido de, bueno, habrá que provocar que, aunque sea desde la abstención, gobierne María Guardiola, porque aunque sea mala, es menos mala que lo que hay a la izquierda. Yo creo que el problema aquí lo tiene más el Partido Popular, ¿no? Porque al final vemos que a nivel nacional los ataques de Vox al Partido Popular sí que son aceptados en el electorado o en el votante de Vox, porque son ataques desde el sentido común, ataques a políticas concretas, y sin embargo los ataques del PP a Vox generan muchísimo rechazo en el votante conservador. ¿Por qué? Porque el votante del PP, en el fondo,
puede tener una serie de estigmas hacia Vox que le han generado a través de los medios de comunicación, pero comparte el 99% del ideario político de Vox, que al final es el único partido que en estos momentos está defendiendo lo que han sido las ideas del conservadurismo en nuestro país, o en lo económico del liberalismo, ¿no? Que al menos más que el Partido Popular lo defiende. Entonces, al final siento que existe cierta transversalidad en el votante de Vox, que no mira todo en un eje izquierda-derecha, y al final la transversalidad es lo que acaba siempre sobreviviendo, sobre todo cuando el bienestar de la sociedad disminuye, ¿no, Marcos? Sí, yo hay una cosa que sí quería comentar de la moción de censura. Nunca en España ha habido tantas razones para hacer una moción de censura. Nunca ha habido tantas. Segundo punto. La moción de censura en estos momentos necesita el 10% de los escaños del Congreso, que son 35 escaños. El único que puede hacerla en estos momentos sería el Partido Popular. Pero hay dos opciones también, que prestara 2 escaños a Vox, y Vox, que tiene 33, ya podría hacer otra, u otra propuesta que hicimos desde la sociedad civil, que Vox preste a la sociedad civil 18 y el PP 18, de manera que fuera una moción hecha así. Feijóo no quiere, y no quiere por las distintas razones. Primero, ¿por qué creo que no quiere hacerla el PP? Porque sabe que si tuviera... da igual perder la votación, lo importante es ganar el debate. Tú puedes ganar el debate y perder la votación, pero el problema es que yo creo que Feijóo piensa que a lo mejor hasta pierde el debate, porque se podría convertir en una batalla de barro donde se echen corrupciones unos a otros y tal. Y entonces dice, oye, yo ponerme con Sánchez delante, y Sánchez además, que realmente se faja bien, dices que a lo mejor no es que pierda la votación, es que además pierdo el debate. Y por otro lado dices, pues entonces vete a la opción B o la opción C, es decir, presta 2 escaños a tal, o presta 18 más 18 a la sociedad civil. Pero entonces dice, es que yo tampoco quiero, porque entonces quedaría yo como un cobarde. Es decir, no la estoy haciendo yo y estoy haciendo que terceros la hagan de alguna manera en mi nombre. Entonces, como el perro del hortelano, ni mociono ni dejo mocionar. Y coge y dicen unas excusas que a mí me sorprenden. Dicen, no, es que hacer una moción de censura es darle aire a Sánchez. Digo, si fuera verdad que es darle aire a Sánchez, Sánchez le prestaría 2 votos a Vox para que se la hiciera. Claro. Pero es que es una tontería, todo lo contrario, porque además le haría no solamente mucho daño a Sánchez, lógicamente porque es un altavoz bestial, una moción de censura, sino además estarías obligando a los socios de la banda de Sánchez a retractarse y a tener que apoyar, por lo cual posiblemente en sus demarcaciones tendría un coste electoral para ellos, porque ellos, conocedores de la corrupción del Partido Socialista, han votado a favor de mantenerle. Entonces, esta situación de que no haya moción de censura le está viniendo muy bien a los socios de Sánchez. Entonces, esto es lo que hay que meter en la cabeza. Entonces, que no nos engañen, o sea, decir, vamos a ver, señor Feijóo, usted tiene miedo porque sabe que a lo mejor pierde el debate, no la votación, porque incluso la votación podría usted ganarla, porque si es articulado, podría incluso convencer a algún alma cándida que todavía existiera en el Partido Socialista o alguien que le diera los votos. Con Coalición Canaria es claro, suficiente, pero si ya directamente dices, es que yo no voy a tener opción de convencer, porque además los votos son particulares de los diputados. Y de hecho, como el otro día comentaba Esperanza Aguirre, hay que recordar que en una votación el PSOE no siguió la disciplina de voto, que Margarita Robles no la siguió el propio Sánchez, porque se desmarcaron de la instrucción que había para apoyar para que el PP gobernara y que no volviera a repetir elecciones. Quiere decir que estos golfos rompieron la disciplina de voto y que ahora tiene tanto derecho los diputados socialistas para poderla romper. Entonces, ¿que hay pocas posibilidades? Perfecto, pero en la situación en la que estamos, cuando lo que te importa es España y no tu partidito, como lo del bolso, coge y arriésgate y hazlo y convence. Pero nos cuentan todas estas milongas. Pero digo que era muy importante para mí. Yo, muy breve, solo por alusiones, porque ahora que los compañeros... al hablar de la moción de censura, es que ya en octubre del 2020 Ignacio Garriga defendió nuestra moción de censura. Es que llevamos ya 5 años nosotros escuchando, es que le da aire a Sánchez. No, que le da aire a Sánchez al Partido Popular. Pero ya no solo porque no tiene la valentía, ni el coraje, ni el arrojo de esa moción de censura. Es que es el Partido Popular quien, con el Partido Socialista,
socialista regularizan las 500.000 inmigrantes ilegales, se reparten Radio Televisión Española, se reparten el Tribunal Constitucional, se reparten también Tribunal de Cuentas, se reparten el Consejo de... O sea, ¿qué me estáis contando? Y es el tran continuo donde dice que Vox le da aire a Sánchez y continuamente tenemos que estar desmintiéndolo porque el único que le da aire es al Partido Popular, al Partido Socialista, porque de manera continua le tiende la mano. Le tiende la mano en estas cuestiones clave como le tiende la mano cada vez que le aprueba proposiciones no de ley en las comisiones. Y es de vergüenza. Nosotros es cierto que tenemos clarísimo, y lo último, has hablado de Vox y una encrucijada en estas elecciones. Lamentablemente, quien tiene la encrucijada son los propios extremeños. Son ellos los que, con mucho sentido común y con mucha responsabilidad, tienen que decidir quién quiere que le represente. Porque nosotros ya hemos demostrado de manera acreditada que al final a que nos debemos es al bien común, a los intereses de España, y llegado el momento sabremos realmente cómo tenemos que actuar. Ojalá tuviésemos la mayoría suficiente para derogar toda la basura ideológica que contamina las leyes y el día a día de extremeños y españoles. Pero es cierto que Vox en ese sentido no está en la encrucijada. Son los extremeños los que tienen que decidir bien y votar bien. Por cerrar el tema de la moción de censura, que yo estoy completamente de acuerdo y además pienso que Feijóo perdería el debate, pero no solo la moción, también el debate por el estilo de parlamentario que es, pero yo creo que también tiene mucho miedo a Vox, a las consecuencias que pueda haber en esta moción de censura y a la propia moción de censura, lo que pueda exponer Vox, ¿no? Porque el Partido Popular a la postre se quedará muy cerca de las ideas socialistas o apretando poco a Sánchez frente a lo que pudiera decir quien defienda la moción de censura por parte de Vox. Eso por cerrar ese tema. Y yo, respecto a la encrucijada, yo creo que ni la tiene Vox ni la tienen los extremeños, la tiene el Partido Popular. Y voy a explicar por qué. Porque tenemos 17 partidos populares, o 19 quizás si contamos Ceuta y Melilla, o 20 si me apuráis y contamos Bruselas, ¿no? Hay 20 partidos populares que según el lugar defienden una cosa u otra. Tenemos el Partido Popular que en Bruselas apuesta por el Pacto Verde y esta competencia es leal para nuestros agricultores, y ahora en Extremadura hablan que hay que apoyar al campo. Tenemos el Partido Popular de Aragón que, presionado por Vox, hace las pruebas de las muñecas o de los dientes a los menas, y el Partido Popular de la Comunidad de Madrid que no se atreve a hacerlo porque sabría que más del 80% no serían menas. Tenemos el Partido Popular de la señora Guardiola que más bien parece el partido de Podemos. Tenemos el Partido Popular de Galicia de Feijóo que lo que hace es fomentar el uso del gallego frente a la lengua común nacional, ¿no? Entonces, tenemos en Galicia el PP tenemos mucho. Entonces tenemos 20, 19, 17 partidos populares. Entonces, por eso la encrucijada está en el Partido Popular, porque cuentan una historieta según a los electores a los que se dirijan. Y eso es un problema en España. Eso es lo que quiebra la nación española. Desvertebra, ¿no? Exacto. Y eso es el gran problema que tiene el Partido Popular. Y lo que pasa es que cada vez más españoles se dan cuenta de eso. Sí, no, y que al final hay que entender que el Partido Popular depende de una serie de pactos que se están haciendo en Europa y que son pactos que están haciendo que ahora mismo el frente común de populares y socialistas sean los patriotas, ¿no? Aquí en España es un poco diferente la situación porque tenemos a un PSOE fuerte, encima un PSOE lleno de delincuentes, y en otros países ya está prácticamente extinto, pero la realidad es que en Europa, eso que aquí vemos como qué malo es Sánchez, von der Leyen lo abraza. O sea, hemos visto que el Partido Popular Europeo ha preferido a veces dar determinados puestos a gente que estaba en el grupo europeo de Bildu, un grupo de taras, que al grupo de los patriotas, donde está Vox, por poner un ejemplo. Es decir, que es una realidad que Feijóo, por mucho que quieran engañar a la sociedad española, ideológicamente es más cercano a Otegi que a Santiago Abascal. Bueno, perdona que te corte una ahí, pero es que ayer vi unas declaraciones en las propias redes sociales de Aznar en las que decía que Vox no era un partido que no era constitucional y que era un partido populista y tal. O sea, el Partido Popular, que no votó a favor de legalizar Bildu, que tiene en sus líneas a sanguinarios terroristas de la organización ETA. O sea, este señor se atreve a decir eso en sus redes sociales. Se había comprometido a legalizarlo. Sí, pues no solo no lo hicieron, que ahora dice que Vox no es constitucional, el único partido, por cierto, que ha defendido la Constitución en todos los ámbitos. El Partido Popular es suyo, es su creación. Él cogió Alianza Popular y él creó el Partido Popular y ve que puede reducirse a la nada, o sea,
digamos que Vox le puede pasar como un Ferrari y el otro con el 600. Entonces, yo creo que Aznar está desesperado en ese sentido. Por eso me da la sensación de que actúa así, porque es su creación, el Partido Popular. Sí, y sus errores, el primero el nombrar con su dedazo a Mariano Rajoy, y sus errores pues han conducido a esto. Y él iba de que yo soy Aznar, claro, sí eres Aznar, pero ahora ya no. Ahora ya no es el Aznar que cogimos, que decía que no tenía complejos. Ahora, yo, sinceramente, si me permites, o quieres... No, decía sobre la moción de censura, es que yo creo que en ese momento las cuentas salen. Es decir, ya no tiene, el PSOE ya no cuenta con el voto de Ábalos. Y esto, o sea, si contamos con que hay una abstención de Junts, porque claro, si Junts vota a favor de mantener a Sánchez después de decir que rompe y qué tal, Junts se puede abstener, porque si vota a favor de mantener a Sánchez y sale que Junts ha sido el que ha mantenido que siga a Sánchez, al día siguiente tiene que coger, bueno, no puede venir a España, o sí, tiene que coger las llaves de la sede de Junts y llevárselas a Silvia Orriols y decirle, Silvia, toma las llaves de Junts, o sea, no puede votar a favor. Entonces, el único voto que necesitaría Feijóo es el de Coalición Canaria para sacar adelante la moción. Lo que pasa es que, mira... pero por España merece la pena arriesgarse. No, pero ellos no, es que no piensan así. No, porque, por el PP no, por el PP no. Pero no, porque es que mira, personalmente no me quiero arriesgar. No, porque, voy a ser próximo presidente. Aquí hay dos grandes protectores, desde mi punto de vista, hay dos grandes protectores de Pedro Sánchez, que es un fuera de la ley. O sea, Pedro Sánchez vive sin presupuestos como si eso fuera lo normal. Y eso está totalmente fuera de la ley, porque tú puedes prorrogar unos presupuestos, pero es que lo que está prorrogando no son unos presupuestos. Lo que está prorrogando son una prórroga de otra prórroga de otra prórroga. Eso no es... Y luego ha incumplido que el 1 de octubre, como fecha límite, tiene que presentar, y eso es taxativo. Ese es un artículo constitucional, el 134/3 creo que es un artículo constitucional taxativo. Es decir, ahí no hay matiz posible. Sánchez puede que no le voten los presupuestos y luego se vea obligado a prorrogar unos presupuestos. Ahora no tiene ni nada que prorrogar. Pero es taxativo ese artículo constitucional que tiene que presentar. Entonces, si no lo presenta, él se está saltando el mandato constitucional. Y aquí hay un problema muy grave, debido por la inacción de quien juró guardar y hacer guardar la Constitución. Hay un problema muy grave porque si el presidente del gobierno se salta la Constitución, eso quiere decir que yo también puedo hacerlo. Y tú, es decir, todos los españoles. Por lo tanto, estamos hablando de que si la ley no se aplica al poder, desde el poder, pero tienen que los españoles, hemos entrado en un estado, en tu mente fallido. Libre y democrática, porque la realidad es que en España se saltan la Constitución, porque se la pasan por donde. Pero te decía Marcela que y el para resto mí de españoles tenemos que cumplirla. Exactamente. Y no poner la lupa encima. Pero te decía, los dos grandes protectores, desde mi punto de vista, es Zarzuela y von der Leyen. Son los dos grandes protectores de Sánchez. Sin ellos Sánchez ya no estaría. Sánchez ya no estaría. Y von der Leyen es el PP español. Es decir, hay partidos populares en algún país de Europa que, bueno, se pueden distanciar de von der Leyen. El español no. El español es totalmente von der Leyen, totalmente. Sí. O sea, que no nos engañen que Feijóo puede estar en contra. No, lo que diga von der Leyen es lo que va a misa. Y es la gran protectora de Sánchez, junto, desde mi punto de vista, ya lo he dicho, con Zarzuela. Sí, bueno, de hecho, allí en Europa el PP español, liderado por figuras como González Pons, no actúa. Allí sí que no tiene ningún reparo en decir que, por ejemplo, ha sido fantástico negociar con Bolaños la renovación del CGPJ y ha podido ser el principio. El hombre que trajo a Conde Pumpido. Sí. Yo me alegro que por una vez digan la verdad, al menos los españoles se van dando cuenta de que son exactamente lo mismo, ¿no? El lobby acento, ahí está la clave. Esas declaraciones de González Pons de somos coalición en Europa, creo que fueron claves, o igual que esta señora, o Feijóo ahora que dicen en Extremadura que repetirían elecciones antes de votar con Vox. Bueno, pues por lo menos empiezan a no engañarnos, ¿no? O sea, al menos en eso nos cuentan la verdad. Yo en esta época navideña creo que hay que recordar que el Partido Popular y el Partido Socialista son ese regalito envuelto, el mismo regalito envuelto cada uno con un papel distinto, ¿no? Me resulta muy interesante la mención que haces al lobby acento, porque al final yo creo que es la empresa que mejor representa lo que es el bipartidismo, ¿no? Y también las puertas giratorias. Un lobby en el que ha habido figuras que lo han presidido del PP y del PSOE,
Y un lobby que además ahora hemos conocido por los informes de la UCO que está directamente vinculado a todo lo relativo al caso Koldo. Es decir, puede ser que incluso haya miembros o exmiembros del Partido Popular, el caso Huawei, pero también el caso de los etiquetados de Marruecos. El dinero une mucho. Y es un lobby zapaterista totalmente. Y el no tener ideología. Y sanchista, es un lobby zapaterista. Sí. Están todos, está Pepiño Blanco y Alfonso Alonso. Y es zapaterista y tiene mucho que ver con el sanchismo, porque son los grandes defensores de Sánchez, han sido en el partido Zapatero, Bono y Pepiño Blanco. Y esa es ahí entronca y enlaza con todo. El lobby acento tiene mucho más que ver en todo esto que lo que parece. Ajá. Bueno, de hecho a mí me consta, por lo que me han dicho periodistas, que Zapatero ya está siendo investigado, incluso en España. Se habla de que la DEA en Estados Unidos está empezando a mover hilos, de que evidentemente Maduro es solo el principio y que a partir de ahí van a ir, pues evidentemente, a por todo quien esté vinculado al cártel de los soles. El dinero importa y parece que el dinero ha podido ser también lo que ha hecho, ¿no?, que tantos partidos antidemocráticos y con tan poco apoyo social como son los partidos de corte chavista o socialista en Europa hayan llegado al poder. Seguramente dinero irregular que habrá que ver hasta dónde llega, pero desde luego me consta que el círculo más cercano de José Luis Rodríguez Zapatero está muy preocupado por lo que pueda pasar a continuación y también me consta que puede ser uno de los motivos que pueda tumbar al PSOE de Pedro Sánchez si no acaba siendo la corrupción o una posible moción de censura, que no parece. Yo creo que es importantísimo que la malversación vuelva al Código Penal con penas superiores a la rebaja que se hizo y, sobre todo, lo más importante, que no prescriba. Yo haría una ley para que la malversación, fondos públicos, que nunca prescriba. Y da igual que pasen 10 años, 15, 20, pero hay que seguir investigando. Sobre todo porque está tan normalizado el malversar que la gente ya ni siquiera lo ve como algo grave, ¿no? Sí. Por eso hay que acabar con el indulto y la amnistía también, porque es lo que van a hacer después. Yo siempre lo he dicho, esto no era para los golpistas, es para ellos mismos. Exacto. Para indultarse una vez, sepamos... El que haya robado una gallina se le puede indultar, pero si es malversación, que no sea indultable el delito de malversación. Y por eso, y a colación, lo que siempre desde Vox defendemos, la importancia de la despolitización de la justicia. Por eso es tan importante y, de hecho, ayer de nuevo en el Congreso defendimos una iniciativa porque si queremos la igualdad real de todos los españoles, que hacíais mención a ello, ante la ley, no puede ser que PP, PSOE, anclados en esa podredumbre del bipartidismo, pongan a jueces suyos para después salir por la puerta de atrás. No puede ser. Y no puede ser que todos los días nos levantemos conociendo casos de corrupción y que la corrupción pues sea un tema más de conversación. No, todo el peso de la ley y la modificación del Código Penal, porque al final estamos hablando de robarle el dinero a los españoles, ese dinero que tanto les cuesta ganarse a que tiene la fortuna de tener un puesto de trabajo. Me gustaría que viésemos, porque estamos hablando ahora también de todo lo relacionado con la corrupción, la intervención, no sé si la habéis visto ya, que hizo hace escasos días Santiago en el Congreso de los Diputados, resumiendo en 4 puntos lo que ha supuesto este gobierno para los españoles. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Que el Palacio de la Moncloa no es el lugar en el que usted vive, es el lugar en el que usted se esconde, su guarida. Señor Sánchez, ¿cuál es el balance de su acción de gobierno? Antes de que me dé una respuesta que no se van a creer ni los que están detrás de usted, porque ya no le cree nadie, déjeme que le haga un resumen pequeño en 4 puntos. Primero, corrupción. Y en esto usted es capaz de generar más tramas que Netflix. Luego afirma no saber nada. No sabe nada de los negocios de su mujer, no sabe nada de los manejos de su hermano, nada de Ábalos, nada de Cerdán, no sabe nada de Koldo, con aquellos con los que compartió el habitáculo de un vehículo durante miles de kilómetros, aunque esto de la amnesia debe ser algo familiar, porque su hermano ni siquiera recordaba el puesto de trabajo que le habían creado, dónde estaba y dónde tenía que ir a trabajar. 2. Ruina y colapso de los servicios públicos, porque mientras ustedes y su entorno se reparten el dinero, los jóvenes españoles no pueden ni siquiera alquilar las casas que construyeron sus abuelos. Los hospitales están colapsados como consecuencia de la atención masiva a miles y miles de inmigrantes ilegales que ustedes han traído. Y el fanatismo verde con el que ustedes condenan a la sociedad no sirve para descarbonizar la economía, sino para carbonizar los bolsillos de las clases medias y de los españoles más humildes. Porque parece que ustedes quieren un campo sin agricultores y sin ganaderos y que pretenden
una economía sin pymes y sin industria, y me atrevo a decir que incluso quieren una España sin españoles. Y eso me lleva al punto 3, inmigración masiva e inseguridad a la que ustedes han condenado a los españoles, muy especialmente a las mujeres. Y mientras usted intenta olvidarse también de quién es Paco Salazar y de quién es el presidente sanchista de la Diputación de Lugo, las mujeres están en peligro porque han aumentado las violaciones en España desde que usted llegó al poder. Y cada vez hay más mujeres en España a las que se les condena a vivir en cárceles de tela. Y usted ha convertido al gobierno de España en el único que se opone a las deportaciones de inmigrantes ilegales en toda Europa. Y 4, la traición. En todo este catálogo de fechorías que he relatado, que son muchas menos de las que usted ha cometido, porque el tiempo que hay para intervenir es el que hay, lo ha hecho todo de la mano de los enemigos de España, señor Sánchez, para permanecer un minuto más en el poder y para seguir huyendo de la acción de la justicia, para nada más. Hay que recordar que el Tribunal de Cuentas ha multado a una organización, a Vox. Sí, aclaren ustedes las donaciones a la fundación de la cual usted es presidente vitalicio, señor Abascal. He escuchado con atención sus difamaciones, como hago siempre, que repite, no está el señor Puente para decir que es usted el puto amo. Y yo añado, ¿de qué? De la mentira. Da igual lo que usted diga. Usted puede decir misa negra, pero lo cierto, señor Sánchez, ¿sabe qué es? Que el Palacio de la Moncloa no es el lugar en el que usted vive, es el lugar en el que usted se esconde, su guarida. Bueno, es tremendo, ¿no? Lo del Tribunal de Cuentas que antes mencionabas, que encima lo pactaron con el Partido Popular. Ahora también el Partido Popular quiere auditar la fundación vinculada a Vox. Es todo escandaloso, ¿no? A la hora de la verdad parece que, no sé si es porque ambos comparten corrupciones, pero recientemente tampoco se ha hablado excesivamente de ello. Fue también detenido un miembro de la Diputación, no recuerdo ahora de qué región de Andalucía, por la trama de las mascarillas del Partido Popular, y en el Partido Socialista es el día a día, pero es que yo lo que siento es que cada vez más gente está harta de que hayamos pasado de la trama Gürtel al caso Koldo. Pero es que la gente no olvida la trama Gürtel. La gente sabe que al final esto de la corrupción han compartido los dos partidos del bipartidismo y ahora intentan manchar a Vox con cosas como lo del Tribunal de Cuentas, que además el Tribunal Supremo acabó dando la razón a Vox. Pero eso que están haciendo, que se unen del Tribunal de Cuentas para mirar esto, luego cuando se ha propuesto por parte de Patriots en Europa el investigar a von der Leyen y incluso investigar aquí en España la situación, sí, se ponen de acuerdo para bloquearlo, ¿eh? Entonces, tema curioso. Sí. No sé si queréis hacer alguna valoración sobre las palabras de Santiago, si creéis que en estos momentos, yo creo que es cada vez más consensuada esta opinión, se está convirtiendo en el único líder opositor verdaderamente fuerte que hay en el Congreso, ¿no? A mí me resultaba muy curioso ver cómo incluso miembros del Partido Popular me decían en confianza que estaban muy preocupados. Este mismo lunes sacaba una encuesta, el lunes pasado, El Mundo, en el que decían que Feijóo era el líder menos valorado dentro del Partido Popular, es decir, cualquier varón era más valorado que el propio Alberto Núñez Feijóo, y que de hecho Santiago Abascal, justo por detrás de Sánchez, ya es el líder nacional más valorado, ¿no? ¿Viste la encuesta del País sobre la valoración de líderes? Y lo que es espectacular, todos suspendían, pero estaba el más valorado Sánchez y el segundo era Abascal. Lo importante ha sido la remontada de dónde se partía de las elecciones de 2023 a la situación actual de valoración. Y entonces es el único líder que crece tremendamente, mientras los otros están bajando. Y efectivamente, yo creo que el nerviosismo y el problema de Alberto Núñez Feijóo es que él está en observación por parte de todos sus varones. O sea, Alberto Núñez Feijóo no tiene poder, no tiene tanto poder como podrías pensar, porque no tiene poder institucional, él no tiene presupuestos, él no maneja lo que puede estar manejando, pues un Bonilla o un Ayuso o Azcón y tal. Entonces, de alguna manera yo creo que todos los varones están viendo, decir, oye, tú nos sumas o nos restas, claro, y vamos a tal. Y él sabe que ya no va a tener muchas más oportunidades que la siguiente que venga. Y entonces, pues yo creo que él está en una situación, por decirlo así, que está a prueba por parte de sus subordinados. Claro. Y es una situación, yo creo, incómoda. Si yo me pusiera los zapatos de Alberto, estaría en una situación muy incómoda. Y cada vez más porque, por un lado, podría arriesgarse a hacer una moción de censura sabiendo que las posibilidades de que prosperasen son mínimas, pero por el otro también empezamos a ver voces dentro del mundo de la comunicación o también de las encuestas electorales que hablan de que, oye,
no es descartable que si no hay adelanto finalmente y se celebra en el 27, Vox haya dado el sorpaso al Partido Popular. Yo creo que es una realidad. La gente está perdiendo el miedo a votar a Vox, porque yo creo que ya de tanto no sé qué, no sé cuántos, yo creo que ya va perdiendo tracción. Viste, es el partido más votado por debajo de 60 años. Es increíble. Entonces, bueno, oye, pues según esto avance, pues mal futuro tiene el resto. Y ahora... y luego, por otra parte, es decir, la fortaleza del PP está por arriba de 60 años y la del PSOE está también por gente ya más adulta y, sobre todo, bastante sesgado a mujeres, que además con todo lo que está sucediendo es el gran daño que le está haciendo al PSOE, es todo esto, que mira que el PSOE tiene razones, hay un montón de razones para no votarle y al final va a ser estos de los acosos y tal, lo que más daño les puede hacer porque es exactamente su público al que pues, por ahí se le va a escapar. Con la diferencia de que yo creo que el Partido Socialista siempre ha tenido control de lo que ha habido a su izquierda, ¿no? Al final lo que ha movilizado a mucho votante joven en el pasado ha sido pues la aparición de Pablo Iglesias, o luego la transformación de Podemos en Sumar, con Yolanda Díaz. Sánchez no tiene a nadie más a su izquierda. Y tiene voto joven. Los jóvenes yo creo que siguen siendo los mismos. O sea, históricamente los jóvenes pues siempre han estado pues defendiendo las ideas de la libertad y tal. El problema está en que la libertad se defiende en la derecha, hoy más que nunca. Claro, claro. Bueno, y que los jóvenes, en Europa y más en España. Los jóvenes quieren prosperar y el problema es que vemos, y se ve desde hace años en España, que tus padres mejoraron la situación de tus abuelos, pudieron salir adelante, muchas veces sin estudios, no tenían ni tanta formación como tenemos los jóvenes de hoy en día. Y el problema de hoy en día es que no te puedes comprar una casa, no puedes adquirir un vehículo, no puedes formar una familia, y eso lo vemos y lo palpamos los jóvenes diariamente, ¿no? Entonces, por eso yo creo que también hay esa revolución que es esperanzadora en los jóvenes. Y por apuntar un tema sobre el liderazgo de Santiago Abascal, yo estoy segura que sube, no solo por intervenciones brillantes como esta que hemos visto en el Congreso, que ha tenido varias de este estilo, sino porque es el único que lleva las preocupaciones de los españoles al Congreso. Pero es que claro, es que lo que nos preocupa de verdad es el único que lo comenta ahí. O sea, ¿de verdad creemos que a los españoles le preocupa que se quieran cargar, bueno, nos preocupa que se quieran cargar la lengua común, pero que haya un debate sobre cargarnos en el español en el Congreso? No es eso, es la vivienda, es la economía, es la educación. Entonces, es el único partido que lleva ese debate al Congreso. O sea, todo lo demás, si pinganillos sí, si pinganillos no, claro, son cosas absurdas en las que están los políticos de despacho, que la sociedad no está en eso. Sí. Entonces, por eso yo creo que crece. Sí. Pero sí que es cierto que sí que hemos denunciado el despilfarro que supone el tema de los pinganillos en el Congreso. Es que estamos hablando de millones de euros para... despreciar, que es lo que eso fue una de las condiciones que le pusieron los separatistas a Sánchez, el desprecio a la lengua común que es el español tal y como reconoce nuestra Constitución. Y no es que de verdad, es que estar en el Congreso, tanto en el hemiciclo como en las comisiones, y ves a otros diputados puestos con el pinganillo porque resulta que tiene que hablar en vasco o en catalán. Pues no, como yo le digo muchas veces, ahí fuera hace mucho frío para que aquí se esté despilfarrando en una traducción simultánea, porque esto no es Bruselas. Y aquí nuestra lengua es español. Y de hecho, esta semana se ha producido algo muy grave. Y es que los separatistas han apoyado una ley que otra vez más quiere acabar con el español como lengua vehicular. O sea, yo entiendo que a los andaluces a lo mejor les puede parecer que esto no es tan grave, pero es que en Cataluña los padres están realmente preocupados porque sus niños no pueden hablar en español. Repito, lengua común. Entonces, al final son cesiones y continuas cesiones en el que ya estamos viendo a este Sánchez desesperado, que nunca ha sido más débil, porque al final el legislativo está a modo de decretazo en muchas ocasiones, donde incluso se está dando millones a las puertas a Marruecos. Habéis hecho alusión a ello, siempre cuando se habla del campo, digo, Dios mío, en el caso de Málaga, el problema del agua, Málaga o en otro territorio, y que resulta que 340 millones de euros para una desaladora en Marruecos, cuando se está apostando desde España, con el dinero de España, por el campo marroquí, que es el principal competidor de nuestro campo español.
Es que esto es ya un dislate. Y habéis hablado del liderazgo a nivel nacional de Santiago Abascal, y es cierto, sinceramente. Los que nos están viendo dirán, ¿qué va a decir ella? Pues sí, lo digo. Y lo digo con la boca llena. Porque desde el 2019, cuando irrumpimos en el Congreso, esos primeros 24 diputados de Vox, la única oposición ha sido Santiago Abascal. Y además es que se le nota en la cara a Pedro Sánchez. Solo tenéis que observar su expresión corporal para ver que se retuerce en su escaño cada vez que Santiago Abascal, sea en sesión de control, que son las imágenes que acabamos de ver de ayer, sea cuando vienen aquí a la comparecencia de Sánchez y tiene un poco más de tiempo para dirigirse a él, se retuerce en el escaño. Cuando habla Feijóo, se ríe. Se ríe en su cara. Y es un desprecio que es lo que tiene hacia Feijóo y hacia lo que representa el Partido Popular. Y ya no es, y con esto finalizo, el liderazgo a nivel nacional, es a nivel internacional. Es el presidente de Patrios, que está mucho más valorado internacionalmente que en España. Sin duda. En la Eurocámara. Pero es que además cruza el charco y se alía con los que defienden la libertad. Con los que defienden el estado de bienestar real, no el estado de bienestar de los políticos. Patricia, y después, si finalizo de verdad ya con esto, es que después me resulta ridículo, porque cada vez que Santiago Abascal ha estado en una de estas sesiones importantes, al día siguiente sale Feijóo, reunión con sus varones territoriales. Digo, no puede ser más ridículo. No puede ser más ridículo. Al día siguiente estás tu cumbre, trajo líderes, tu cumbre internacional, tus coleguitas. O cuando trajo líderes internacionales de primer nivel. Líderes internacionales de primer nivel, Abascal en las europeas, y Feijóo trajo a von der Leyen, a la amiga de Sánchez. No puedo traer a otra persona. Yo creo que Abascal, ahondando en lo que tú dices, Patricia, Abascal no es presidente de Patrios por casualidad. Es decir, Abascal lo han hecho presidente de Patrios porque es la persona que puede llegar a hacer de puente, de nexo, de unión entre todas las formaciones patriotas que existen en la Unión Europea. Es una persona que tiene la capacidad de tender puentes entre Meloni, Le Pen y Orbán. Es una persona... y Milei. Y tiene el respeto y la admiración, que eso es muy importante en política. A nivel de Iberoamérica y a nivel internacional, en la Iberoamérica Abascal es un crack. Es decir, allí en los medios internacionales sudamericanos lo valoran como un político de primerísimo nivel, de primerísima altura, nada que ver con lo que quiere transmitir aquí. Pero estamos hablando de que es el presidente de Patrios, no solamente el líder de Vox en España, es el presidente de Patrios. Y luego, hablando de lo que decías, de lo de que le han dado a Marruecos, yo querría hacer hincapié en el disparate y la labor que está haciendo el excompañero de Marcos, Pablo Cambronero, a través de su perfil de X, porque es que te está dando miles y miles y miles de millones sin control alguno, porque das a una ONG y ya no hay control. Lo ha convertido en el Elon Musk, ¿no? Y eso es sencillamente... Se estudia cada consejo de ministros. Total. Sí, eso es como los ciegos. Eso dice, las ONGs afortunadas este martes en el sorteo del Consejo de Ministros han sido tal. Ahora, hay que reconocer que el tema internacional de Abascal tiene que dar las gracias mucho al PP. Porque, por ejemplo, me acuerdo cuando Cuca Gamarra había dicho que su candidata era Kamala Harris. Incluso una vez que gana Trump, me acuerdo que González Pons colocó un tuit diciendo: enhorabuena al señor Trump, pese a que no es nuestro candidato. Entonces dice, pero gratuitamente. Pero es que tampoco apoyaron a Milei. A Milei ni siquiera le felicitaron. Entonces, claro, digo que dentro de esto dices, pero vamos a ver, porque si yo estuviera ahí en el PP asesorando, digo, oye, tenéis todo este flanco para diferenciaros del PSOE y ganarles. Pero es que hasta han hecho seguidismo en política internacional. Han estado casi anti-Netanyahu. Entonces, claro, de repente dices al PP, dices, pero ¿qué haces si resulta que estás haciendo de marca blanca del PSOE en lo que es política internacional? Entonces, claro, le han dejado totalmente el territorio abonado para ellos. Es algo alucinante. Yo es que me es difícil imaginar, porque incluso aunque no lo sientan, pero ¿qué tienen a ganar posicionándose contra Trump, contra Milei? Porque ahora mismo es un posicionamiento ideológico, es que no lo pueden evitar, es que eso lo llevan en la sangre. En el mundo occidental, lo que te diferencia no es el que uno se diga socialista o otro popular. En el mundo occidental lo que te diferencia es
si tú crees en las religiones artificiales que ha querido fomentar la Agenda 2030 o no. Y es precisamente por eso por lo que Feijóo está más cerca ideológicamente de Otegi que de Santiago Abascal, porque Feijóo y Otegi creen que el mundo se va a acabar mañana por el cambio climático, porque Feijóo y Otegi creen que existe una violencia desmedida contra la mujer que hay que frenar a través del Ministerio de Igualdad, porque Feijóo y Otegi creen que hay que aceptar todo tipo de inmigrantes y que hay que regularizar aunque sea de una tacada 500.000. Porque tenemos el corazón así de ancho. Exacto, lo que decía Bonilla. Porque cumplen todos los puntos de la Agenda 2030, que es en estos momentos, y aquí además lo tenemos en las tazas bien marcado. Vox hablaba de esto cuando nadie sabía lo que era. En el año 2019. Nadie sabía, nadie hablaba ni en Europa, en ningún lado, de la Agenda 2030. Y ya había mensajitos de, por ejemplo, el foro de Davos diciendo, en 2030 no tendrás nada y serás feliz. Y ahí el único que decía cosas era Vox. Quizá por eso también es presidente de Patriotas Hoy Santiago, porque fue un adelantado. Sí, y sabes que también estoy en la comisión de la Agenda 2030 y es soporífero porque al final te ven una iniciativa y de verdad, si tapas, dices esto que lo escribe el Partido Popular, Partido Socialista. Pero es que encima lo verbaliza, porque el otro día el del Partido Popular, sí, porque nosotros que también decimos que el cambio climático producido por la mano del hombre. Digo, Dios mío. Y encima, el otro día también la del Partido Popular, porque es que ustedes los de Vox están muy alejados, porque nadie está en contra de la Agenda 2030, yo tuve que decir. Vamos a ver, en la que no sabe nada es usted, que parece ser que no estuvo en la tractorada de los agricultores a las puertas del Ministerio de Agricultura con ese ministro que no se quería reunir con ellos, y precisamente ellos en sus tractores decían no a la Agenda 2030. Y ahora afortunadamente se quitan el PIN. Los del Partido Popular se no, quitan el PIN. no, porque el alcalde de Málaga sigue con el PIN de la Agenda 2030 porque son muchos los que están muy ciegos con este roscón, que es el roscón de la ruina de la miseria. Y es verdad que al final somos solo Vox los que dicen no a esa Agenda 2030, porque llevamos una iniciativa pidiendo precisamente derogar todas las políticas que emanan de esta Agenda 2030 con lo que supone despilfarro. ¿Y qué dice el Partido Popular? Votar en contra. Y al final, cuando decimos solo queda Vox, no es un hashtag, es que solo queda Vox lo vivo y lo sufro constantemente en las instituciones, porque son lo mismo y votan lo mismo. Sí, sobre todo yo creo que al final, hemos comentado antes lo de los jóvenes, ¿no? Yo creo que los jóvenes, como bien has dicho, son la primera generación que cree que va a vivir peor que sus padres y son los que también están viendo que su calidad de vida está yendo cada año a peor, que los pronósticos son cada vez peores. Y cuando ven cuáles son los motivos, se dan cuenta de esto, de que son las políticas 2030 las que les están haciendo, pues por ejemplo, que si querían vivir del campo no vayan a poder hacerlo. Y que encima estén viendo cómo, mientras tanto, se está financiando el campo marroquí o la industria marroquí, que ya hay empresas españolas haciendo lo que en España no se permite hacer por ese pacto verde, haciéndolo en Marruecos. Entonces, yo creo que es la pescadilla que se muerde la cola y al final el joven dice, ¿qué partido ha estado defendiendo desde hace años esto? Y cada vez más gente lo entiende porque es muy fácil de entender. ¿Qué está mal en España? La industria, la agricultura, la inseguridad, la economía, la vivienda, son todo ejes que giran en torno a lo mismo, la precariedad laboral. El adoctrinamiento. El adoctrinamiento. Mira, en eso, por ejemplo, yo creo que sí que el Partido Socialista, ni siquiera España creo que haya sido el país que más ha adoptado la ideología woke, pero el Partido Socialista sí que un poquito más que el Partido Popular. Pero lo que realmente importa, que es el dinero, ¿no? El que la gente pueda llegar a fin de mes, lo que hace que cambien las sociedades. Una sociedad cambia cuando colapsa y ahí es cuando de repente se ve que pues lo que ha pasado en Argentina, ¿no? Que estaba el peso prácticamente extinguido y ha tenido que llegar Milei, ahora está con el tema de la dolarización, recuperando el país poco a poco y empiezan a tener ya un pronóstico muchísimo mejor a futuro. Pero yo creo que lo que va a pasar ahora es que los ataques contra Vox se van a recrudecer muchísimo. La demonización, criminalización, y tenemos que estar preparados todos. Tristemente van a por Santiago pero no van a hacer daño. Pero aún así no van a poder. Pero el otro día la portada del Mundo era Vox le roba 300.000 votos al Partido Socialista. Pero no van a hacer daño. Sánchez estaba bastante tranquilo porque veía, oye, lo mismo, Vox crece, llega un momento en el que se pone a la par del Partido Popular y eso hace que pueda volver a ganar las elecciones. Y puedo lanzar el argumento que me lanzó Feijóo de que gobierne la lista más votada, pero es que están robando a la izquierda y a la derecha, porque son transversales. Porque la gente está muy harta. La gente está muy harta de la situación. La estrategia actual es la mejor, la que se está produciendo, porque es la que está aumentando la huella de votantes de la suma de PP y Vox. Entonces, el PP yo creo que está un poco asustado. Pero el PP es el que ha elegido su estrategia. El primero en elegir estrategia fue el Partido Popular, que decidió
A mí me parece una estrategia absolutamente estúpida, pero bueno, lo han decidido ellos. Vamos a escorarnos hacia la socialdemocracia, hacia el centro izquierda y el socialismo templado, porque de esa manera vamos a conseguir votos de los socialistas desencantados. Oye, nadie les ha forzado a coger esa estrategia y la han cogido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora se empiezan a dar cuenta que los votos que pueden estar capturando por su izquierda no compensan los que pierden por su derecha, porque Vox permanece pues, siendo el partido de referencia conservador. Pero lo importante es que la suma de ambas estrategias están consiguiendo una cantidad de votos y de escaños hasta ahora desconocida dentro de España. Por lo cual, si realmente al Partido Popular lo que le importa es expulsar a Sánchez y que haya una mayoría de derechas, deberían de estar contentos. No. Pero no lo están, es que porque ellos dicen, no, yo quiero con mi estrategia crecer por la izquierda, pero no quiero perder por la derecha. Digo, oiga, es que ellos no están trabajando para sacar a Sánchez. Ese es el problema. No, claro, trabajan para seguir manteniéndose en su juego de poder. Entonces, el enemigo es Vox. Sí, pero esta es la paradoja que tienen. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo, pero esa es la paradoja que tienen, que dicen, no, yo quiero ganar votos por la izquierda, pero quiero seguir manteniendo los de la derecha. Quiero ganar votos por la izquierda y por eso apoyo la Agenda 2030, el pacto y tal, y me hago muy guay, y resulta ahora que los estoy perdiendo por la derecha. Digo, oiga, pues señores, la culpa será suya, porque incluso Vox simplemente que ahora está Vox haciendo lo roba mismo. Más a la izquierda que ellos. Entonces, claro, ahora entre que se enfadan con unos y con otros van a quedar, pero yo la verdad es que digo, no sé quién narices les asesora, pero lo importante... Cobran mucho claro, que les asesoran, eso sí, cobran muchísimo, como Arriola en su momento. Precisamente como cobran tanto, están en una élite superior a la sociedad. Están pidiendo a Vox, cállate y no digas nada para que yo pueda ser hegemónico. Los que les dan esos consejos cobran dinerales. No funciona pues así. Yo os voy a decir una apuesta que tengo, una cosa de verdad, y digo que Feijóo no va a ser presidente de España. Ajá. No va a ser presidente. Yo no lo veo, o sea, es que no lo visualizo. Y no lo visualizo por una cuestión, es decir, Feijóo no va a tener a Abascal de vicepresidente bajo ningún concepto, no puede. No podría. Y Abascal no querría tampoco. No, o sea, no van a ser Feijóo presidente, Abascal vicepresidente. Y cuando sean las elecciones, ahora sí le están dando ya prácticamente el electopanel de este último domingo, casi 70 escaños a Vox, a lo mejor tiene 90, y la diferencia con el Partido Popular es muy reducida. Entonces tú no le puedes exigir a Vox que te vote sin más o que se esté y que te deje gobernar. No. Entonces, Vox tiene que exigir entrar en ese gobierno. ¿Cuál sería? Que a lo mejor, ante ese bloqueo, el Partido Popular dice, es que Feijóo no puede. O sea, Feijóo con Vox no va a ir de la mano para atrás. Y por lo tanto, Feijóo ahí, en esta ecuación, para mí Feijóo sobra. Es decir, es que Feijóo yo no lo veo como presidente de España. Yo, sinceramente, apuesto aquí, si queréis en otra de esos, si fallo, nos tomamos un pincho de tortilla y unas cañas y estáis invitados. Yo apuesto que Feijóo no va a ser presidente de España. Yo no creo que entre en el gobierno Vox. A mí me parecería un error que pudiera entrar en un gobierno Vox. Lo que sí podría de alguna manera es buscar unas condicionantes para apoyar un gobierno que no sea de Vox, que sea del PP, y al mismo tiempo sí pedir a lo mejor la presidencia de alguna comunidad autónoma donde sí pueda gobernar. El problema es que si no está Vox, el problema es que si no está Vox, el PP no funciona. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a la derecha española es que el PP desaparezca porque lo absorba Vox, y esto lo digo abiertamente porque lo hemos visto en el ejemplo de las comunidades autónomas. No ha habido comunidad autónoma que haya cambiado la ideología socialista del Partido Popular si no estaba Vox ahí apretando. Así es. Lo hemos visto en todas las Sí, por eso digo que intercambiar una presidencia de comunidad autónoma, decir, oye, mira, yo no entro en el gobierno de la nación, pero sí te voy a pedir todos estos condicionantes y tal para apoyarte. Las 17, sí, para que vaya pero bien. No, pero dices, pero ahora Marcos, déjame... con 90 escaños y el PP con 110, vamos a poner un ejemplo, no puede Vox no decir yo no entro en el gobierno. No consideraba yo los 90 escaños. Es que los 90 escaños es algo y a tiro de piedra. Sí, nosotros no somos amigos de las encuestas. Es cierto que no somos amigos de las encuestas y siempre repetimos que la mejor encuesta es la calle. Y es cierto que Sánchez no puede pisar la calle, que Feijóo estamos viendo que pincha en sus actos, porque ni siquiera van los propios que están colocados por el partido y familiares, y que sí que estamos viendo un Santiago Abascal que recibe el cariño en las plazas y en los barrios. Ya el debate tampoco no es izquierda y derecha. Ya el debate es realmente qué hacen o qué han hecho quienes han estado gobernando, porque son corresponsables,
Partido Socialista y Partido Popular. Hoy nos echamos la mano a la cabeza que cómo puede ser que este Sánchez esté apoyado por los enemigos de España. Pues porque precisamente el Partido Popular también se ha apoyado cuando le ha tocado a él en aquellos que tampoco están apoyando la unidad nacional, en aquellos expertos en qué hay de lo mío. Y entonces hay regiones como Andalucía, Extremadura, que han sido muy perjudicadas frente a una Cataluña que ha sido muy beneficiada. Hay que recordarnos a ese Aznar y ese pacto del Majestic. Han sido constantes las cesiones, porque a unos y a otros les ha encantado el sillón y lo calentito que se está en Moncloa. Cuando en la sesión de control hemos visto a Santiago decirle a Sánchez la guarida, es que es cierto, es que el líder de la mafia de este Partido Socialista, el que asalta las instituciones, el que las coloniza, el que está pisoteando el Estado de Derecho es Sánchez, apoyado por el Partido Popular, que no hace nada. Porque no hacer nada te convierte en cómplice. Y ha tenido oportunidades y no. Y por último, el tema de los jóvenes. Es que afortunadamente los jóvenes cada día tienen más acceso a la información real. Hoy estamos aquí en una mesa donde se debate y se expone la realidad. Pero ¿cuántos millones de euros de publicidad institucional por parte de PP y PSOE están dándose a medios de comunicación para contar lo mismo y el discurso en contra de Vox? ¿Y cuántos jóvenes lo consumen? ¿Y cuántos jóvenes dicen que no a estos más media con esa publicidad que pagamos entre todos y sí a escuchar a lo que Abascal dice en cualquier plaza? Es que el otro día en Salamanca, estaba allí, dijo a los jóvenes: no entréis en un conflicto generacional. No discutáis con vuestros padres ni con vuestros abuelos. Hablad con ellos, exponedle qué es lo que defendemos, pero no entréis en un conflicto. Y ese es el Abascal a que los jóvenes siguen, porque, por cierto, cuando ayer me decían que crecéis con firmeza, es que os mantenéis. Sí, porque decimos lo mismo desde el 2015 y desde el 2019 en las instituciones. Y te podrá gustar más o menos, pero eso te da mucha fuerza para seguir luchando de cara a lo que siempre decimos, la verdad y la honestidad. Yo no entiendo cómo los votantes del Partido Popular siguen votando a aquellos que le han mentido. Llevamos 40 años esperando en Málaga el tren litoral. Viene la campaña y todo el mundo, Partido Popular Socialista, van a poner el tren litoral en Málaga. Son constantes las mentiras y yo creo que ya es el momento de que la gente con responsabilidad, a los políticos nos piden responsabilidad. Y hay que exigirle responsabilidad, decencia, honestidad, compromiso, entrega, todo. Pero cuando llegue el momento de votar, sé responsable tú. Porque si te están mintiendo con el tema del agua, igual el otro día reunida en la Sarquía, no tenemos agua. Bueno, y esta infraestructura hídrica no, llevamos 40 años. Ah, bueno, en 40 años han gobernado PP y PSOE, ¿no? Sí. Claro. Pues entonces, nosotros ahora mismo somos minoría. Cuando tengamos la mayoría suficiente, sí que apostaremos por ese Plan Nacional del Agua, que es lo que siempre ha dicho Vox desde el principio. Sí, al final lo que ha mantenido, ya no solo en España, sino en toda Europa, a los partidos socialista, Partido Popular en el poder ha sido que desde los orígenes, en España, por ejemplo, desde la transición, han copado unas instituciones que hasta este momento han sido muy útiles para poder permanecer en el poder. ¿Con ello a qué me refiero? Pues control de la educación, que siempre ha tenido más interés la izquierda que la derecha. Control de las televisiones o de los medios digitales, que el Partido Popular quizás está más en los medios digitales y el Partido Socialista en las televisiones. ¿Qué pasa? Que eso ha cambiado. Eso ha cambiado, ha habido un clic y a día de hoy, por ejemplo, un corte de Marcos de Quinto de cualquier intervención suya en televisión va a tener más audiencia que el programa entero. Porque la gente consume cada vez más las redes sociales. Y si no es Twitter, es Instagram. Y si no, es TikTok. Y todo el mundo está presente en alguna. Yo ya veo que, por ejemplo, mis padres, que hace 2 años me decían ¿qué es eso de Twitter?, me mandan cosas que han visto o que les han mandado, se difunde el contenido, todo el mundo tiene WhatsApp y al final todo llega a WhatsApp. Entonces eso también está siendo clave. El otro día he escuchado una tertulia y es que al final es cierto, ¿no? Que suena brusco decirlo, pero mientras al Partido Popular a diario se le mueren votantes, a Vox cada vez le están llegando más a los 18 años. Sí, hay una cosa... El otro día niños de 9 años se acercaron a uno llorando a Santiago. Sí, llorando. Y está Santiago, nosotros no, ahora mismo no está, pero mañana lo podéis ver en la plaza, niños de 9 años. Hay una cosa muy importante que Vox y Santiago Abascal pueden tirar una piedra porque están libres de pecado. Y el problema es que en los debates que tú ves entre PP y PSOE
ninguno puede tirar una piedra porque ninguno está libre de pecado. Todas las cosas que uno le puede echar en cara al otro, el otro se la puede echar a ellos, en todo, en haber pactado con los nacionalistas, en haber, o sea, todo han hecho lo mismo. Por eso esa necesidad de buscarle corrupción a Vox llega donde un no la hay. llega un momento que la gente dice, oye, yo no sé si esto será la solución o no, pero que es un poco como el caso de Argentina. Digo, pero estos señores, por lo menos, son coherentes, llevan diciendo las mismas cosas y no están dando bandazos y están libres de pecado. Luego, ¿por qué no probar? Que eso es importante. Y luego, si hay una cosa en lo que el bipartidismo ahí siempre ha funcionado como un solo ejército. Es decir, una cosa que siempre PP y PSOE han estado comprometidos es, nosotros nos podemos pelear, podemos simular cualquier tipo de discrepancia entre nosotros, pero si hay un tercero en discordia, juntos, como un solo hombre, le vamos a cortar la cabeza. Ya se llame Mario Conde, ya se llame UPyD y Rosa Díez, o ya se llame Ciudadanos. Pero han sido exitosos destrozando cualquier alternativa que pudieran tener como tercero por un tema, porque todos estos que he comentado antes nacieron de los medios, incluido Podemos. Fueron los medios y el apoyo de los medios, en el caso de Podemos, que fue pues, La Sexta, lo que sea. Y entonces los medios, que son los que los levantan, son los medios que al final, manejados tanto por PP y PSOE, los mismos que los destruyen. El caso de Vox es distinto, porque Vox no surge apoyado por los medios mainstream, sino todo lo contrario, atacado, por lo cual tiene ya esa vacuna. Y entonces, en este caso, yo creo que les es mucho más complicado de cómo con este tercero en discordia, cómo no nos lo quitamos, porque no vamos a poder hacer como con UPyD, ni como Ciudadanos, ni como hemos hecho como Podemos. Con ellos no podemos así. Bueno, de verdad que me gustaría hablar 3 horas más con vosotros porque han salido temas súper interesantes, pero hemos pasado ya el plazo, el tiempo. Ojalá podamos repetirlo después de las elecciones extremeñas, que estoy seguro de que va a haber sorpresas en ellas. Creo que los medios y las encuestadoras no están sabiendo capitalizar bien cuál puede ser el crecimiento real de Vox. Me recuerda un poco a lo que pasó en las primeras andaluzas, en las que le daban 1 o 2 y acabó sacando 12. Entonces yo creo que puede haber una sorpresa importante allí en Extremadura porque el apoyo popular está siendo bestial a Santiago. No tanto como en Castilla y León, ¿eh? Y en Castilla y León ya le dan hasta un 22%. Castilla y León va a ser casi, brutal. Puede ser que veamos el primer sorpaso de Vox al PSOE. Y sin haber anunciado todavía candidato ni nada. Por lo tanto, va a ser muy interesante todo lo que va a venir en este año 2026. Yo sí que puedo asegurar por voces dentro del Partido Popular que me lo han confesado, que dentro de Génova hay miedo y se dan 10 años de plazo hasta que el partido deje de existir. O sea, creen que al Partido Popular le quedan 10 años en España. Habrá que ver si es cierto o no. Desde luego yo creo que les quedan 2 elecciones como mucho. Pero bueno, creo que hemos hecho un pronóstico bastante adecuado a la realidad de todo lo que va a pasar y también hemos encontrado muchos de los síntomas que están haciendo que nuestro país funcione cada vez peor y precisamente por eso veamos un hartazgo cada vez mayor en las calles. Así que bueno, doy muchísimas gracias a todos los espectadores que estén al otro lado de la pantalla. Les pido que se suscriban como siempre, que le den like al vídeo y lo compartan y nos vemos en el próximo capítulo del Bolso de Soraya aquí en Bipartidismo Stream.